Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a este webinar. Les damos la bienvenida. Vamos a esperar unos segundos que se conecten todas las personas que estaban en la sala de espera. Bien, bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos y todas. Sean bienvenidos a este webinar titulado Cannabis y Adolescencia. Mi nombre es Lorena Contreras, soy presidenta del capítulo chileno de ISUP, que es la Sociedad Internacional de Profesionales de la Prevención y el Tratamiento de Toxicomanías. Hoy día nos acompaña el doctor Gabriel Rossi. Ya voy a tener tiempo y espacio especial para presentarlo. Le agradezco que nos acompañe hoy en este tema tan importante. El propósito de ISUP es conformar una comunidad de intercambio, de aprendizaje entre profesionales e investigadores técnicos que trabajen en el ámbito de las adicciones a las sustancias, y nuestro interés es que ustedes puedan sumarse a esta red. Los invitamos a ingresar a nuestra página web, informarse y ser parte de esta red para poder aprender, colaborar y también aprovechar de todas las instancias de actualización y de formación que existen, como la de hoy, que tenemos con el doctor Gabriel Rossi. El doctor Rossi es médico psiquiatra de niños y adolescentes, es experto en drogodependencia de la Universidad Complutense de Madrid, también es máster en drogodependencia de la Universidad de Deusto en España. Es ex coordinador del área de tratamiento de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay. Actualmente es consultor del Colombo Plan en Latinoamérica. Trabaja también, se desempeña como psiquiatra infanto-juvenil en el Centro Clínico del Sur y en el Hospital Británico, ambos de Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, Gabriel, por tu buena disposición a compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia en este tema. Antes de empezar, quisiera señalar dos cosas. Primero, va a haber una presentación de 40 minutos aproximadamente y luego un espacio para responder preguntas, por lo que los invitamos a escribirnos sus preguntas en la sección Preguntas de la plataforma. Ustedes van a encontrar dos espacios, el chat, que es para hacer comentarios o intercambiar entre ustedes incluso, y otra sección de preguntas en donde yo voy a estar atenta para luego de la presentación del doctor Rossi poder hacerlas y compartirlas. Entonces, los invito a hacer preguntas en ese espacio. Y finalmente, es importante señalar que este seminario web se proporciona solo con fines informativos y no constituye un consejo médico o de tratamiento. Las opiniones aquí presentadas son de exclusiva responsabilidad de nuestro presentador y no necesariamente de ISUP. Así que bueno, bienvenido, Gabriel. Te agradezco nuevamente estar aquí con nosotros y te dejo. Muchas gracias. Un gusto y agradezco la invitación de ISUP Chile. Para mí es un honor estar con la gente de Chile, con la gente de Latinoamérica, bueno, haciendo un aporte con relación a este tema que creo que nos preocupa a todos. El tema cannabis es un tema que realmente nos está atravesando a todos en Latinoamérica específicamente, con distintas políticas en relación a eso, con distintos proyectos con relación a este tema, y creemos que específicamente este tema de adolescencia de cannabis es un tema que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de hacer política pública. Yo no sé si se está viendo mi pantalla. Sí, la vemos. Perfecto. Yo voy a hacerles una presentación de aproximadamente unos 40 minutos. Esto surge a partir de un libro que hicimos en la mitad de la pandemia con dos amigos en relación a adolescentes y marihuana, y tiene un núcleo que ahora les voy a comentar y que básicamente tiene que ver con el impacto de la marihuana en todos los adolescentes, ¿no? Esa era la idea general, pensar en la marihuana en todos los adolescentes, no solo en los que clínicamente tienen una dificultad desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, la presentación va a tener estos 4 puntos: el neurodesarrollo, el cannabis,
el cerebro adolescente y el cannabis, y distintos planteos que me parece importante como marcar. Primero, tratar de pensar en el tema del neurodesarrollo como la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales y ser influenciado por el medio ambiente. Creo que el tema del neurodesarrollo es el tema principal al que tenemos que tener en cuenta, no solo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que yo traigo en forma hereditaria, sino también con la influencia por el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con, entonces, con lo epigenético. Lo epigenético como entendiendo que no podemos cambiar lo que heredamos, pero sí podemos modificar la manera en que esto que heredamos se presente. O sea, no necesariamente porque yo traigo algo eso se va a expresar. Y lo importante, tanto en la niñez como en la adolescencia, del ambiente en este tema, y creo que desde ese punto de vista se está trabajando mucho, se está hablando mucho de lo epigenético, que me parece que tiene un valor inestimable en ese sentido, ¿no? Digo, podemos llegar a modificar cómo estos genes se expresan. ¿Cómo se expresan estos genes en un cerebro adolescente, que es una segunda oportunidad, es una segunda ventana de oportunidades? La primera ventana de oportunidades es de los 0 a los 3 años. Ahí el cerebro crece como no va a crecer en toda la vida, crece en tamaño, y en la adolescencia, a partir de los 10 años, empieza una reestructuración en donde el cerebro se achica y se especializa. Es un periodo de vulnerabilidades y también de oportunidades. O sea, es un periodo en donde hay mucho cambio, y tenemos que tener en cuenta entonces que esto, sin duda, y esto es de las cosas importantes que queremos transmitir, es una etapa de rápidos aprendizajes en esto del cerebro. Para pensar el cerebro, yo quería mostrarles esta imagen, ¿no? La idea es, el cerebro tiene 3 partes. La parte de abajo, esta parte que tiene que ver con la maquinaria de alguna manera, esto que hace mover al corazón, que hace mover a los pulmones. Una parte del medio, que es el sistema límbico, que tiene que ver con el placer, con poder disfrutar de determinadas situaciones, ya sea un espectáculo, ya sea una comida, ya sea relaciones sexuales. Y por último, este timonel, que este timonel va a ir creciendo a lo largo de la adolescencia. Es un timonel que empieza muy chiquitito y que tiene que manejarse en este mar que a veces está embravecido, pero que es un timonel que va creciendo, ¿no? Y que vamos a ver qué tiene que ver, quién es ese timonel, ¿no? Pero claramente el cerebro tiene estos 3 niveles. También podemos pensar, para tratar de ir pensando un poco en esto de la adolescencia, al cerebro como surcado de distintos caminos. Podemos pensar que María, que es una escolar, tiene este cerebro, y María, que es una estudiante secundaria, tiene este cerebro. Si ustedes se ponen a mirar en detalle, van a ver que el cerebro de María escolar es más florido, es más arborescente que el cerebro de María adolescente. Resulta que tenemos que pensar esto en la lógica de caminos de tierra y carreteras de asfalto. Resulta que si María quiere aprender oboe, chino y guitarra, va a tener un camino de tierra para cada una de estas actividades, pero no le interesó estudiar oboe y no le interesó estudiar chino, y esos 2 caminos de tierra que llevaban a esos lugares se pierden en el campo. Uno no sabe dónde había un camino porque ese camino desapareció, ya no está más ese camino. Pero apareció el camino de caminar de tierra hacia la guitarra, se empezó a asfaltizar, empezó a ser un camino que tiene más potencia, es un camino más fuerte que lo que era antiguamente, se puede transitar muchísimo mejor, y es
esa carretera, ese camino de tierra se transformó en una carretera. Ahora, para aprender guitarra, lo hago mucho más rápido. María lo hace mucho más rápido que antiguamente. El cerebro de María se achicó y se especializó. Pasan otras cosas. Hay un autor que se los recomiendo, un neurocientífico español que se llama Bueno, que sacó un libro este año en donde él habla del triángulo adolescente en el cerebro y en donde plantea que en el cerebro pasan dos cosas en más y una cosa en menos. Lo que pasa en más es el sistema límbico, la búsqueda de recompensas. Cuando hablo de búsqueda de recompensas, no estoy hablando de la recompensa mismo, estoy hablando de realizar el esfuerzo para llegar a un fin. Por ejemplo, juego a la lotería, no para ganar la lotería, pero estoy buscando la recompensa. La amígdala, en este lugar, tiene que ver con las respuestas emocionales. Esto no es solo patrimonio de la amígdala, que es un centro celular, pero tiene que ver con esto de que las respuestas emocionales y la búsqueda de recompensa en el adolescente están en aumento. Por lo contrario, y acá estamos hablando del timonel, la corteza prefrontal, esto que queda por sobre los ojos, en la frente de la persona, esta corteza prefrontal es lo último que se desarrolla en el Homo sapiens y es algo que todavía está en menos. Este timonel del que hablábamos antes es chiquitito todavía no ve todo el mar. Empieza a crecer con el tiempo, porque el cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Esta es la última parte que se desarrolla en el adolescente. Miren esta gráfica, que también es de Bueno, de este autor que les comentaba, en donde entre los 15, 17, 19 años, todo lo que tiene que ver con el sistema socioemocional es lo más arriba que está, ¿no? Estaba abajo, sube en la adolescencia y luego baja. Y el control de las funciones ejecutivas, léase el timonel, léase la región prefrontal, va aumentando con el tiempo y recién a los 21 años está a la par de lo que es la amígdala. Pasa lo mismo con la búsqueda de recompensas, pasa lo mismo con el sistema límbico. Está en un pico también en los 17, 16 años, va bajando posteriormente y la región prefrontal, el control de las funciones ejecutivas, es el que va creciendo, como veíamos en la anterior. Acá hay algo bien importante, lo hemos hablado mucho con Mariano Montenegro en una oportunidad. Nosotros tenemos unas normas de punto de vista legal que vienen del derecho romano y que pautaron que a los 18 años uno es adulto, ¿no? Digo, y es como un acuerdo, de alguna manera, en casi todos los países, en donde uno tiene todo el deber cívico cuando cumple 18 años. De punto de vista neurobiológico, esto no es absolutamente nada. El cerebro se desarrolla hasta los 25 años, la mujer se desarrolla termina el desarrollo cerebral entre los 21 y los 23, y el varón termina el desarrollo cerebral entre los 23 y los 25 años. O sea que los 18 años no marcan nada. Cuando estamos hablando de alguien de 18 años, es un adulto cívico, pero es un adolescente neurobiológico. Esto es un concepto que a mí me parece como muy importante y que tiene que ver con el resto de la presentación. Vamos a ver un poco ahora el tema del cannabis. Resulta que tenemos varias adolescencias. Nosotros no podemos plantear que todas las adolescencias, pensemos en el mundo occidental, pensemos en una ciudad cualquiera de nuestra Latinoamérica y un adolescente que crece en el lugar más acomodado de esa capital y un adolescente que crece en la periferia de esa gran ciudad. Sus adolescencias no van a ser iguales.
van a ser muy diferentes. Quizá en algunos aspectos mejor en unos, quizá en otros aspectos peor en otros, pero claramente diferentes. Las marihuanas también son distintas. No podemos hablar de un vínculo de un adolescente con una marihuana, porque fíjense, por ejemplo, que las marihuanas, hoy por hoy, no sabemos si es una droga natural o es una droga de diseño. Muchas veces cuando escuchamos los discursos con relación al tema de la marihuana, se plantea desde el mundo adolescente y también a veces del mundo adulto, que es una droga natural, que es algo que es un vegetal, que tiene determinadas propiedades, pero con la marihuana en los últimos tiempos ha pasado esto. Fíjense, en los años 60, en la época de Woodstock, lo que se consumía en ese magnífico recital era una marihuana que tenía 3% de tetrahidrocannabinol, la sustancia que tiene propiedades psicoactivas en la marihuana. En los 70, esto, por propiedades naturales, porque empezaron a cruzar determinadas condiciones de determinadas plantas, eso fue aumentando a un 10%. Posteriormente, en los 80 ya se encontraban marihuanas que llegaban a los 15%, y ahora en el 2022 se encuentra marihuana que llega, de punto de vista de la calidad de la planta, al 20%. Pero esa no es la única marihuana que tenemos. Tenemos muchas marihuanas que tienen características de cambios transgénicos que pueden llegar a un 95% de tetrahidrocannabinol. Miremos la diferencia entre esto y esto en 50 años, ¿no? De un 95% de tetrahidrocannabinol, si quieren un 80%, a un 1 o un 3%. El cambio en cuanto a lo que determina lo que es un porro, hoy hablábamos de las diferencias de la marihuana y de las diferencias de los adolescentes, tenemos que tener en cuenta esta pregunta, ¿no? ¿Es una droga natural? ¿Es una droga de diseño? ¿Cuánto de esto tiene que ver con una planta que está creciendo, que yo puse una semilla en una tierra? ¿Y cuánto de esto tiene que ver con un diseño que se hace muy por fuera de las características naturales de esa planta? En las distintas marihuanas tenemos distinta proporción de algo que es muy importante tener en cuenta, que no es solo que hay que tener en cuenta el THC, el tetrahidrocannabinol, sino que hay que tener en cuenta también el CBD, el cannabidiol. De alguna manera pensar esto como algo que es como un sub y baja. De alguna manera el cannabidiol antagoniza esquemáticamente el funcionamiento del THC y el THC también del cannabinol. Entonces, la relación siempre es a favor del THC, es mucho más THC que CBD, pero ustedes van a ver cuando ven las distintas composiciones de las marihuanas que se tiene en cuenta si tiene mucho CBD o tiene mucho THC. Volvemos a decir, hay muchas marihuanas y hay muchos efectos de esta marihuana. Solo para tener una idea, prevalencia de adolescentes escolarizados en las Américas, esto es viejo, del 2016, había un 12%. En Uruguay en el 2018, en un estudio que se hizo en el 2018 de estudiantes, de adolescentes escolarizados, era casi un 20%, y a través de un cuestionario que se llama CAST, que se ve, es un cuestionario estandarizado para visualizar problematicidad, encontramos que hay de estos 19%, hay 2,3% que tienen un alto riesgo de consumo de cannabis. Ahora hablemos un poco en relación a lo que es el cerebro, este cerebro adolescente, que veníamos hablando de las carreteras, esta marihuana muy cambiante, esta marihuana de los últimos años de un alto impacto desde el punto de vista del aumento del tetrahidrocannabinol en un cerebro adolescente. Primero, tener en cuenta que
nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. Adentro nuestro, esto fue descrito por Mechulam, un científico israelí en los años 80, aproximadamente 90, en donde se descubrió que nosotros teníamos un sistema endocannabinoide, o sea, de sustratos muy parecidos al cannabis exógeno y que es algo que tenemos en nuestro sistema que funciona en relación al tema de la memoria, en relación al tema del equilibrio, en relación al tema del dolor, que tiene mucho enganche, que tiene mucha relación también con otro sistema que nosotros tenemos dentro, que es el sistema opioide, que también remeda al opio, que de alguna manera, a los derivados opiáceos que podemos consumir de afuera. Pero esto es muy importante porque el cannabis exógeno, el cannabis que viene desde afuera, ¿no? Sea en la variante que sea consumido, impacta en lugares establecidos del cerebro que son para este sistema que nosotros tenemos. O sea, va a algunas canastitas de esto que es la relación entre una neurona y otra, en la sinapsis, específicas en el cerebro y en algunos lugares. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Quisimos hablar de los efectos, como le decía, del cannabis en cualquier adolescente. Muchas veces cuando nos enfrentamos, estamos con un adolescente delante que nos dice, yo no soy adicto, yo no tengo problemas, yo no tengo episodios psicóticos, no tengo una crisis de ansiedad, no tuve una crisis de pánico. Muchas veces es real. ¿Es cierto que los adolescentes consumidores de cannabis tienen crisis psicóticas? Absolutamente. Y es cuando pasa, es realmente una tragedia y esto tiene una prevalencia determinada. Es más prevalente que lo anterior, que la psicosis, los adolescentes que tienen problemas de ansiedad y presentan, por ejemplo, un ataque de pánico, una crisis de pánico, y también son muy importantes cuando pasan. Pero la mayoría de los adolescentes ni tienen un ataque de pánico ni tienen un trastorno o un episodio psicótico. La mayoría no lo tienen. Y aún así entendemos que el consumo de cannabis tiene una repercusión muy importante. Cuando hablamos de consumo problemático, no necesariamente estamos hablando en clave médica. No necesariamente estamos hablando de que ese adolescente va a terminar en la puerta de un hospital. A veces cuando nosotros hablamos de consumo problemático, terminamos como siempre pensando en el paciente médico complicado, ¿no? De que tenemos que terminarlo llevando al hospital. No es el caso. Nosotros queremos como plantear esto desde un lugar diferente, un consumo problemático impactando en otro lugar. Entonces, esto es algo central que queremos decir, ¿no? En la adolescencia no existe un consumo sin riesgo. No es posible pensar la adolescencia, un adolescente que consume, una adolescente que consume, sin que esto implique un riesgo para él. Y vamos a hacer una explicitación de esto en tres cosas: en los reflejos, en el impacto en los reflejos, en el impacto en la memoria reciente y en el impacto en el asombro. En el impacto en los reflejos, este dato, nada más que me parece que es significativo. Casi se duplican los accidentes fatales en vehículos motorizados conducidos por adolescentes que están bajo la influencia del cannabis. El cannabis enlentece la respuesta, por ejemplo, en cuanto a los reflejos. Yo puedo sentir que estoy muy bien, no tengo esta percepción que uno puede tener cuando está bajo efectos del alcohol, pero los reflejos bajo efecto de cannabis son muy similares a cuando uno está en intoxicación etílica. Por lo tanto, son reflejos más lentos. Por lo tanto, si yo estoy conduciendo algo motorizado que supuestamente tiene una cierta velocidad, voy a tener más lentitud para apretar el freno y tengo más posibilidades, como dice la placa, de tener un accidente. En cuanto a la memoria reciente, el consumo impacta en la memoria reciente. Se encuentran y se recuerdan detalles gruesos.
la adolescente dice, me acuerdo que hablaron de un señor de barba, ¿no? Y bueno, al final el señor de barba era Darwin, ¿no? Ella no recordaba más que un dato desde el punto de vista de la fisonomía de Darwin, que no venía muy al caso tampoco, ¿no? Ella tenía una idea y recordaba eso puntualmente. Un detalle extremadamente grueso si ella quería recordar algo para su clase de biología. ¿Qué es lo que pasa? Esto quizás lo ven un poco más lento, pero es un hipocampo, es un caballito de mar, que seguramente ustedes pueden verlo y tiene un color anaranjado. El hipocampo se ha tomado como imagen porque hay una parte en el cerebro que tiene que ver con la memoria, que se llama hipocampo por la similitud con este caballito de mar tan lindo. Hay una parte en el cerebro que de alguna manera hay parte de la memoria, esto no es todo, no está alojada toda la memoria ahí, pero tiene que ver mucho con la memoria, con la particularidad que los receptores cannabinoides, o sea, los receptores de este sistema que decíamos que tenemos adentro del sistema endocannabinoide, hay muchos ahí, y cuando uno consume cannabis, se transforma en un caballito de mar verde, ¿no? Me lleno esa parte del cerebro de tetrahidrocannabinol. Pensemos un poco en esto de la red de la memoria, ¿no? Digo, se llaman engramas, la red celular de memoria, y son una serie de cambios para que quede activado el recuerdo. O sea, yo necesito una serie de cambios para que ese recuerdo se active, ¿no? Y ese cambio tiene que ser estructural, molecular de las neuronas, ¿no? Tiene que haber cambios en las neuronas. La red celular de memoria no solo está en el hipocampo, no solo está allí, pero pasa por el hipocampo y va para varios lugares de nuestro cerebro. Hay en forma esquemática, porque en realidad no es tan estrictamente así, pero hay una memoria a corto plazo que sería en donde estamos como tratando de pensar entonces el mantenimiento de esta respuesta, ¿no? En ausencia del estímulo. Yo recuerdo en ausencia del estímulo, tengo un recuerdo por un breve tiempo, y la sinapsis en ese momento es como que se potenciaran, como que, para hablar así, como para que nos entendamos, es como que las neuronas en ese momento, la unión entre las neuronas, están haciendo músculo, ¿no? Y están un poco musculosas en ese momento. Y entonces se potencian esa unión específicamente por esta memoria a corto plazo. Resulta que para tener de ese mismo recuerdo una memoria a largo plazo, puede ser los mismos circuitos, pero ese mantenimiento de la respuesta se va a mantener durante días, meses o años. Es aquí donde incide la marihuana y en donde se plantea que el cannabis tiene una incidencia en la memoria a largo plazo. Esto tiene claramente que ver con la plasticidad sináptica, y fíjense y tengan en cuenta que el mejor momento de punto de vista histórico en una persona en cuanto a la mayor plasticidad sináptica es la adolescencia. Acuérdense que en la adolescencia se generan esto de que es la especialización. No es que el cerebro sea grande, se achica, pero se especializa. Y esa plasticidad está a tope. Miren esto, estos ratoncitos aquí quiere decir que es un estudio de Jensen. Esto es la autora, no es la autora de la investigación, es la autora del libro. Pero es en base a unos estudios preclínicos, o sea, no es en personas esto. Lo que se hizo, esto trata de explicar lo que es la potenciación a largo plazo, ¿no? La potenciación a largo plazo es esto que es muy importante. En segundos llega la información, la información pasa a través de los receptores, va al núcleo,
en unos minutos o horas se forman otros receptores y como yo les decía acá, esta sinapsis es más robusta, es más fuerte que hace que unas horas atrás. Vino el impulso, dio la información y acá a las horas esta potenciación a largo plazo generó que este recuerdo, que este lugar donde se comunican los recuerdos tenga una sinapsis más robusta. ¿Qué pasa en esta investigación? Bueno, le agregaron cannabis, le agregaron 2-AG, que es un tipo de cannabinoide, y resulta que hubo impacto en la llegada, que fue más débil, hubo impacto en el cambio enzimático para lograr más receptores, y por lo tanto esta potenciación a largo plazo no se produjo. Por lo tanto, esta memoria a largo plazo no se produjo. Y lo que sí se produjo fue una memoria a corto plazo. Entonces, como esquema en relación a este tema de la memoria, tenemos que la potenciación a largo plazo es más robusta en la adolescencia. Los recuerdos se forman con mayor facilidad y perduran cuando se adquieren en estos años. Recuerden además que la marihuana tiene una vida media muy larga, a veces de un mes. O sea que estos efectos no son de hoy que me fumé un porro, sino que puede quedar, y muchas veces queda en cerebro por las características del cerebro, queda depositado en los contenidos lipídicos del cerebro parte de marihuana que se va liberando de a poco, como si fuera un medicamento de estos de larga duración, de una larga duración larga, porque a veces dura, como les decía, 20, 30 días. Vayamos al tema del asombro, que es el último en cuanto a esto que queríamos destacar. Resulta que en la amígdala que hablábamos, que tiene que ver con las emociones, al principio, y esto fíjense que estamos hablando de la adolescencia, el adolescente es el que tiene mayor asombro, porque como decíamos es el periodo de la vida en donde uno tiene el aparato emocional más a flor de piel. O sea, si hay alguien que se asombra en la vida son los adolescentes. Cuando se consume cannabis al principio, se produce una activación también de la amígdala. ¿Se acuerdan que yo hablaba del hipocampo, del caballito, de lo que era el hipocampo en relación a la memoria? Acá también en la amígdala tengo muchos receptores de cannabis. Entonces llega mucho el cannabis acá, el cannabis exógeno, y esa amígdala se excita demasiado. Y la persona queda en, ¡ay, loco, mirá, está hablando de cannabis y está hablando de que es de Monster Inc., y queda muy asombrado la persona porque yo estoy mostrando a Mike Wazowski. Resulta que la amígdala tiene una posibilidad de empezar a autorregularse y se regula a la baja, o sea, empiezan a disminuir los receptores, y esto sí es en la cronicidad. Esta persona que tenía un hipoasombro, si sigue consumiendo este adolescente, no estamos hablando de dependencia, estamos hablando de fenómenos que no tienen que ver con la dependencia determinada, y la persona empieza con un hipoasombro. Antes se asombraba de esta manera, después se hiperasombró y después pasa a un hipoasombro. Si esto todo lo llevamos al tema del rendimiento académico, estamos hablando de un consumo problemático de drogas que no tiene nada que ver con una situación vinculada a que esta persona va a terminar en la puerta de un hospital. Pero sí tiene mucho que ver con que esta persona va a tener claramente una disminución del rendimiento académico, va a tener dificultades desde el punto de vista de la memoria, va a tener dificultades desde el punto de vista del asombro, de lo que a él le cautiva, y uno se tiene que enamorar de las cosas que hace. Y muchas veces uno pierde, uno ve que no necesariamente se motivan con esta situación. Les quiero mostrar algo que quizá no se ve muy bien, pero la idea seguramente sí. Acá también tenemos en los adolescentes, y en cuanto a esto que yo les decía, un gasto energético. El cerebro del niño y de la niña tiene un gasto energético para lograr
una idea, un pensamiento, un gasto energético muy importante, porque tiene un cerebro que todavía no está bien organizado. El cerebro del adolescente se organiza mucho más y el gasto energético que hace para el trabajo de pensar determinada situación es menor. Y les voy a mostrar después el cerebro de un adolescente con cannabis. Vuelvo a decir que seguramente no se escuche, pero esto es lo que pasa en... esto es un... Es un... esto es un... Perdón, me quedé sin esto es una orquesta que está tratando de afinar, ¿no? Y esto es una orquesta de cámara que está tocando, ¿no? Esto, imagínenselo con imágenes, ¿no? Es una orquesta de cámara chiquitita que está haciendo música. Y el tema es que luego volvemos a una situación en donde esta orquesta que es muy voluminosa y que para sacar una idea, para tener una afinación, requiere mucho esfuerzo porque son muchos concertistas, requiere un enorme esfuerzo. Esto quiere decir que el cerebro adolescente hace un esfuerzo como muy importante cuando está con cannabis y hace un esfuerzo mucho menos importante cuando está sin cannabis. O sea, si pudiéramos desde el punto de vista energético, diríamos que el niño y la niña hace un esfuerzo igual que el adolescente con cannabis y este adolescente que no consumió la disposición energética que tiene ese adolescente es mucho menor sin cannabis que con cannabis. Hay otro elemento que yo lo denomino porro pobre y porro rico, y que tiene que ver con esta investigación de Beck, que plantea lo siguiente. Él dice que los adolescentes de medios socioeconómicos acomodados consumen más cannabis que los adolescentes de un medio más desfavorecido, pero que los adolescentes de un medio más desfavorecido tienen más consecuencias por ese consumo. O sea que en esto hay también diferencias de punto de vista de los medios socioeconómicos culturales. No es lo mismo un adolescente de un medio acomodado que fuma más porro, que fuma más cannabis, que de medios más desfavorecidos que fuman menos, pero que los complica más. En el área de los planteos ya, ¿no? Digo, uno son algunas preguntas que tienen que ver con los padres, ¿no? ¿Qué modelo les ofrecemos? ¿Cuánto tiempo estamos sin conexión? ¿Qué papel juega en nuestra vida el consumo de sustancias? Porque esto no podemos como plantear que el cannabis sea una única sustancia, sino que hay otras sustancias, el alcohol, otras sustancias que juegan en nuestra vida. ¿Y qué coherencia hay entre nuestro discurso y lo que hacemos? ¿No? Digo, como un elemento, porque se ha visto desde el punto de vista preventivo que el lugar de los padres y el encuentro de los adolescentes con los padres es muy importante desde el punto de vista preventivo cuando estamos hablando de cannabis y de otras sustancias también. Kaminen en el 2017 planteaba esto que a mí me parece como muy interesante y me parece muy interesante desde el punto de vista preventivo, ¿no? De punto de vista preventivo con algunas poblaciones específicas, ¿no? Digo, con poblaciones, no poblaciones desde el punto de vista de prevención general, sino de prevenciones selectivas indicadas. Decía, los adolescentes con uno más de deviaciones estándares en el rango de búsqueda de sensaciones, o sea, adolescentes que tienen una búsqueda de sensaciones aumentada en relación a la media, tienen más probabilidades de beneficiarse de una intervención breve, cognitiva conductual, basada en la escuela y que puede ser un enfoque innovador en cuanto a que se trabaja específicamente dentro del ámbito escolar o por lo menos referido al ámbito escolar.
Hay otro concepto que a mí que es de este año que me parece muy, muy interesante, que lo hacen McLennan y Wolcott en llama del junio del 2022, que es el concepto de preadicción. Ellos lo plantean, es una idea, que la idea es que esto se va a ir desarrollando, pero ellos lo plantean de una manera para tratar de pensar desde el punto de vista preventivo y cómo se está planteando, por ejemplo, con la prediabetes, ¿no? Digo, hoy por hoy la prediabetes ya es un concepto en sí mismo, hay medicamentos para la prediabetes, no para la diabetes solo, y la prediabetes previene la diabetes. Entonces nosotros podemos trabajar en este concepto para tratar de ayudar, no para estigmatizar a los adolescentes, pero sí para ayudar a determinados adolescentes que tengan dificultades, que tengan muchos factores de riesgo para poder modificar y que esto no necesariamente termine en una adicción. Kaminer también allí hablaba de que hay una liberalización del estatus legal del consumo de cannabis en distintos países. En el mío hay una regulación del consumo de cannabis de hace, el año que viene ya se van a cumplir 10 años, y que él planteaba que ha dado como resultado una disminución de la edad de los primeros usuarios, así como un aumento del número de los que erróneamente plantean que el cambio del estatus legal da una aprobación de su uso. Esto es una pregunta mía, ¿no? Si entendemos que estos consumos se dan en un contexto de desarrollo neurobiológico y si este desarrollo neurobiológico tiene un punto de finalización, yo entiendo que deberíamos legislar en este sentido subiendo la edad de venta por lo menos a los 21 años. ¿A qué me refiero? Hay algunos países, algunos estados de los Estados Unidos, Canadá, Uruguay, que ya la marihuana de distintas formas en cuanto a la política pública, pero se puede acceder a la marihuana y acceden en general personas que tienen de 18 años en más. Entonces, en esta lógica, yo les diría que lo ideal sería que se pudiera acceder al cannabis en los adultos a los 25 años. Lo ideal quizás no es que se pudiera acceder de esta manera, pero bueno, pero en los países que se da de esta manera, me parece que todo este entorno que estamos hablando desde el punto de vista del impacto, muy importante que tiene el cannabis en cuanto al tema del aprendizaje, se tendría que trabajar. Muy bien, me voy a quedar por acá, pero para recapitular, el cerebro continúa creciendo hasta finales de la adolescencia, no hay un consumo de drogas sin riesgo en la adolescencia, los consumos precoces y la experimentación en el grupo de pares resultan muy relevantes como factores de riesgo, los padres tienen que ser expertos en vínculo, pero no expertos en drogodependencia para estar con un adolescente, y el consumo de cannabis afecta negativamente a los aprendizajes. Así que les agradezco y voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Ya dejé de compartir la pantalla, Lorena? No. Sí, ya la dejaste de compartir. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Gabriel, muy interesante tu presentación. Yo creo que igual vamos a poder, estaba viendo que vamos a hacer un par de preguntas, creo, respecto de lo que han planteado aquí los colegas. Espérame un segundo que voy a agrandar para poder leer. A ver, yo creo que en primer lugar había una pregunta en relación a, que en el fondo es como un mito, ¿no es cierto?, de que yo creo que tú has fundamentado este tema desde otra perspectiva, pero este planteamiento que por lo menos aquí en Chile plantean los mismos padres que dicen que prefieren que los chicos consuman con ellos o en algo comprado por ellos antes que salgan a la calle a comprar. ¿Ya? Entonces quería, por favor, pedirte, Gabriel, que te refieras un poco a ese tema. Hay mucha investigación en este sentido, sobre todo en el tema alcohol, ¿no? Digo, con relación al tema del vínculo padres-hijos en relación al consumo de alcohol. Hay mucha investigación del Reino Unido en este sentido, y lo que plantean es que espacios libres de consumo en general, y esto lo podemos extender a la marihuana o a otras drogas,
espacios libres de consumo en el ámbito familiar son espacios preventores. O sea, esto de me llevo los cajones de cerveza y yo estoy tranquilo porque consumen y se emborrachan dentro de casa, si querés esto lo podemos también leer en clave de marihuana, no es una situación que necesariamente eso mejore el tema del riesgo. Quizá mejora el riesgo en cuanto a algunas situaciones en la violencia, pero me parece que no, de punto de vista global, cuando pensamos en esto de punto de vista general, no, la evidencia dice que eso no es preventivo, ¿no? Y que evidentemente esto, lo que sí es preventivo es que los jóvenes puedan entender de que hay determinados espacios en casa en donde, sobre todo en casa, no se puede consumir, más allá de que ellos puedan tener un consumo, ¿no? Digo, pero que eso es preventor, para que cuando vayan afuera a consumir, se consuma de otra manera también. O sea, en el fondo es importante, sobre todo quienes trabajamos en prevención, tener muy claro el argumento para desmitificar, digamos, porque finalmente lo que tú planteas, si entiendo bien, Gabriel, es que se podrían amortiguar como las consecuencias más graves de situaciones de riesgo asociadas a consumo, pero no necesariamente tiene un efecto protector del consumo mismo, o sea, no es preventivo el consumo. No, porque hay una suerte de habilitación de alguna manera cuando estos padres, en aras de la concordia, en aras de la seguridad, en aras de que ellos no queden como padres hartamente reguladores con los amigos de sus hijos, labran toda una idea de punto de vista de perder la firmeza y perder la calidez, ¿no? Digo, en cuanto al encuentro. Yo creo que uno puede ser muy firme, al mismo tiempo muy cálido, y plantear determinados marcos y determinados territorios sobre todo en casa, donde el que marca las pautas son los adultos responsables, ¿no? A veces no necesariamente son los padres, pero los adultos responsables que están a cargo de esos adolescentes, ¿no? Y a eso tal vez te refieres cuando dices, porque había una pregunta respecto a eso tal vez te refieres con que los padres deben ser expertos en vínculo y en monitoreo, por decirlo, o en cuidado, más que en drogodependencias propiamente tal. Absolutamente. Digo, las investigaciones, hay investigaciones en nuestros países, yo estoy pensando en una del Observatorio Uruguayo de Drogas, que planteaban un poco esto, ¿no? Digo, cómo podían analizar un poco el tema de cómo padres involucrados en lo que es la vida de sus adolescentes tenían adolescentes con menos problemática vinculadas a las sustancias. Padres involucrados no estoy hablando de que sepan mucho acerca del tetrahidrocannabinol. Padres involucrados son padres que tienen una actividad con su hijo, salen a caminar, van al cine, saben cómo se llaman sus amigos, saben a qué juegan, ¿no? Digo, eso. Hay muchos parte de su vida. padres que no decodifican qué es lo que pasa en la vida cotidiana con los adolescentes y eso es grave, entiendo. Claro. Hay otras preguntas en relación a este desarrollo, como por decirlo de alguna manera, disarmónico, que es normal, es natural, entre las emociones, ¿no es cierto? Y el sistema que regula las emociones y el sistema de la toma de decisiones, ¿no es cierto? La corteza prefrontal, ¿cierto? ¿De qué manera eso dice... ¿De qué manera eso impacta en el consumo, en el fondo? ¿O de qué manera eso habla de un cerebro inmaduro? No, tal vez pudieras como reforzar la idea de este desarrollo disarmónico. Sí, yo creo que tenemos, es así, nosotros tenemos, esto no es inmadurez, sino que es parte del desarrollo. O sea, nosotros como, yo decía, como Homo sapiens, hemos a lo largo de la evolución, se ha ido generando este periodo de la adolescencia. Y este periodo de la adolescencia es un periodo de exploración, es un periodo muy válido de exploración y que tiene que ver con eso, con ampliar la posibilidad de lo emocional y ampliar la posibilidad de lo que tiene que ver con toda la búsqueda de recompensas. Y por eso es que estos individuos jóvenes, de punto de vista evolutivo,
tienen que tener mayor arrojo para una serie de situaciones que se daban en cuanto a lo evolutivo, y así tener menos freno, si querés, como que tienen más acelerador y menos freno. A lo largo del tiempo, esto lo que va haciendo es que cuando decimos de los 25 años, es que ahí se termina de alguna manera de desarrollar la región prefrontal, que es lo que nos diferencia de otros homínidos, ¿no? Digo, es eso lo que nos diferencia de los otros. Y ese desbalance me parece que es muy saludable, porque me parece que no hay que pensar la adolescencia en clave patológica, esto es muy saludable, tiene que tener también determinados cánones de lógica. Y muchas veces, al no tener un freno propio, también el adolescente que está enclavado en determinado vínculo, que puede ser el familiar, que es el familiar, la familia puede también funcionar como freno, ¿no? La familia puede funcionar, entre comillas, como un lóbulo prefrontal, ¿no? Hay cosas que el adolescente quisiera hacer y la familia cálidamente le dice, no, esto no se puede hacer. O sea, este intermedio, en donde sin duda que si tenemos adolescentes que son impulsivos más allá de la cuenta, que son adolescentes que tienen dificultades desde el punto de vista conductual, bueno, quizás sí van a tener mayores riesgos de consumir sustancias y de otras cosas, y de tener cosas muy graves como es, por ejemplo, no tener amigos porque esa persona es muy agresiva. No digo, como que no pensemos, yo lo que siempre digo es no pensar esto descontextualizado de la adolescencia. O sea, esto le pasa a un adolescente que le pasan 1000 cosas, entre ellas el consumo de sustancias. Porque además hay otro concepto que me parece importante. Los adolescentes en general, en la enorme mayoría, no son adictos, no son dependientes, ¿no? Tenemos algunos que sí, algunos adolescentes vinculados al tema de calle, que son, que pueden estar consumiendo pasta base, algún derivado de la hoja de coca, que pueden estar consumiendo inhalantes, pero la enorme mayoría no son adictos. ¿Esto quiere decir que no vayan a hacerlo? La mayoría no lo van a hacer. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener una idea clara para poder discriminar y poder ayudar a los que realmente pueden llegar a tener problemas. ¿Cuáles son los que realmente pueden llegar a tener problemas? Los adolescentes con problemas conductuales. Los adolescentes con problemas conductuales son los que tienen más riesgo de tener unas conductas nocivas para su desarrollo, entre ellas el consumo de sustancias. Claro. Y ahí es donde tal vez este factor de riesgo, ¿no es cierto?, de la búsqueda de sensaciones o la impulsividad, digamos, esto de los problemas conductuales puede ser amortiguado por contextos y no solo por la familia, que, por ejemplo, que tenga un buen manejo familiar, los padres que tengan un buen manejo más funcional de este chico, sino también los ambientes, que sean obstaculizadores del consumo, ¿no? Como que sean más bien Sí, nutritivos del estímulo, la novedad, pero no del sin duda. Y mira, hay un exceso. pedagogo brasilero que dice que no se puede jugar al fútbol en un ascensor, ¿no? O sea, yo no puedo ser tan restrictivo en donde termine poniendo restricciones en donde yo no pueda respirar, porque si yo voy a jugar al fútbol dentro de un ascensor, es igual que la nada. O sea, yo tengo que tener el espacio para jugar al fútbol, ¿no? Y tampoco tiene que ser tan grande que yo ni me dé cuenta que dónde está la cancha, porque es tan grande esa cancha, ¿no? Entonces tengo que tener unos espacios para esta actividad específica, que es la vida, de determinada manera y con determinado marco. Y eso me parece como muy, muy importante, y muchas veces esto ayuda sin duda a esto que de alguna manera estos adolescentes lo tienen en menos, que es si querés, este freno del que hablábamos, ¿no? Digo, pero claramente, si hay un adolescente que no tiene pautas, no tiene delimitada la cancha, me parece que va a ser un adolescente que ellos no tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Digo, no pueden autorregularse y ser ellos los que marquen la cancha. Eso es una tarea del adulto, y no podemos ser tan adolescentones nosotros que terminamos como siendo un par de mi hijo, ¿no? De estos papás que te dicen, yo soy amigo de mi hijo. No, usted no es amigo.
Usted tendrá sus amigos por su lado, su hijo debe tener amigos distintos. Usted, su papá, ya bastante tiene con eso, ¿no? Si usted es amigo, su hijo se queda huérfano. Es así. Entonces, Así, justamente. ¿no? Es como el La idea es apoyar que la corteza pobre prefrontal del en lugar desarrollo. común. Claro, Mm. claro. ¿Sabes qué? Aquí aparece una inquietud respecto a esto, si son solo los chicos que tienen problemas conductuales los que están en riesgo, o también qué pasa con los que son más tímidos, callados o aislados. Bien, a mí me parece central eso y reafirmo algo que dije en la presentación. Con el tema de marihuana no estamos hablando de ningún tipo de nada. O sea, a todos, desde el punto de vista del rendimiento académico, va a Sí. tener una incidencia, ¿no? Y sin duda que va a haber algunos que van a fumar un porro y que no va a tener una incidencia porque tienen un alto nivel intelectual y no va a incidir, y hay algunos en donde va a incidir. Hay una cosa que yo no dije en la presentación y que hay muchos estudios en el último tiempo que dicen que el consumo de marihuana desciende el coeficiente intelectual. Es muy fuerte eso, ¿no? O sea, sin duda que tenemos una situación muy importante con todos los adolescentes que consumen. Pero como dice la persona que escribió, sin duda que muchas veces estos adolescentes que hacen poco ruido, ¿no? Estos adolescentes que muchas veces tienen un trastorno que nosotros llamamos interiorizante, que tienen un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, que capaz que son los excelentes, es el alumno que todo docente quería tener, es un adolescente que es muy cumplidor y todo, pero que tiene fuertes dificultades. A veces que utiliza, por ejemplo, este tema de la marihuana como algo para parar la cabeza, ¿no? Digo, y no se lo dice a nadie porque realmente tiene como muchas preocupaciones y la marihuana, entre comillas, lo ayuda. Me parece que se puede utilizar otra cosa en vez de usar marihuana, pero muchas veces digo que esto se utiliza como una automedicación, ¿no? Eso, Entonces, claro, sí, como para manejar me malestares. parece que muchas veces estos adolescentes que tienen estos problemas vinculados a la ansiedad y que muchas veces se utiliza la marihuana como un liberador, como muchas veces se utiliza el alcohol también, ¿no? Digo, en esa misma línea, ¿no? Sí. Gabriel, bueno, hay muchas preguntas, hay muchos saludos para ti en particular y agradecimiento de toda Latinoamérica. También gracias por los que me toca, por el que me toca. Y sabes que te voy a hacer una última pregunta porque hay muchas, pero el tiempo es limitado. Eh, Planteaban esto de la diferencia, como profundizar un poquito más en la diferencia entre porro rico y porro pobre. O sea, en el fondo el riesgo diferenciado que hay entre los chicos que viven en contextos que los vulneran mucho más versus otros que tienen mucho más recursos disponibles. Sí, a mí es un tema que me preocupa, creo que, por ejemplo, en la regulación, entiendo que parte de la regulación de Uruguay también tiene que ver con eso, ¿no? Digo que hay sectores a los que la regulación de Uruguay llega y hay sectores que no, y creo que los sectores más acomodados llega a la regulación y a otros no llega. Y entonces no hacemos algunas políticas públicas que al final no son tan públicas y que generan esta discriminación, ¿no? Generan esta diferencia de punto de vista del impacto. Es cierto que muchas veces en estos sectores acomodados pueden llegar a tener una marihuana de mejor calidad. De mejor calidad me refiero a que tienen más tetrahidrocannabinol, o sea, son más complicadas, ¿no? En cuanto al efecto. Pero también es cierto que dado que estos sectores menos acomodados tienen un impacto variado desde su nacimiento, ¿no? Desde personas que han ido creciendo con aportes energéticos menores, porque las calorías con las cuales fueron creciendo son menores a la que tiene el vecino del barrio de enfrente. A eso se le suma la marihuana y son como perlas de un collar, ¿no? No necesariamente es la marihuana, pero es la marihuana más esta situación de la ingesta de calorías no tan adecuada y lo otro y entonces terminamos generando exclusiones en esta América Latina que tenemos como muchas poblaciones excluidas, ¿no? Y en este momento en donde tenemos un discurso también muy antagónico, ¿no? Donde es un momento histórico de mucho antagonismo, ¿no? Donde vos ves distintos sectores en donde
también en el tema de este que tiene que ver específicamente con la política de cannabis, ¿no? Donde se ponen de un lado y del otro y donde hasta hay banderías ideológicas, ¿no? Muy fuertes, en donde si defiendo una cosa, sos tal cosa, y si defendés tal otra, sos tal otra. Y uno como que parece que tuviera bueno, como un letrero en ese sentido, y que me parece que cada vez esto nos puede llegar a separar más, y no es un buen camino, no es un camino en donde uno pueda ejercer ciudadanía sanamente. Me parece que hay que ir por otros caminos para ejercer la ciudadanía adecuada. Me parece fantástico disentir, me parece bueno que esa disensión se den en un marco democrático y no muchas veces en estos marcos en donde no hay posibilidades que el otro opine. Claro, y al final hacer una política pública verdaderamente pública pensando sobre todo en los más vulnerables, que en el fondo no están expuestos, y no pensar que tenemos jóvenes o adolescentes con todas las necesidades básicas satisfechas, con el mismo aporte calórico, es como lo mismo acceso a educación. Sí, bueno, ya para ir cerrando, quiero reforzar algo importante en tu mensaje que tiene que ver con cuando hablamos de riesgo en el uso de marihuana, no es solo pensar en las peores consecuencias como la adicción, la crisis de pánico o el inicio precoz digamos, el gatillante anterior, más temprano de un cuadro de esquizofrenia, sino más bien que el uso regular o el uso habitual en cualquier adolescente puede tener impactos súper importantes como los que tú marcaste, ¿no es cierto? A nivel de reflejo, de asombro y de memoria. Y que ya con eso Y de tenemos rendimiento académico, sí. un costo altísimo si no buscamos la forma de efectivamente revertir el acceso a la sustancia que el día de hoy, al menos en nuestro país, tienen los adolescentes. Es muy fácil para ellos conseguir desde los 14, 13 años en casi cualquier contexto. Así que muchas gracias, Gabriel. Yo creo que como ISUB Chile estamos muy, muy agradecidos por tu tiempo, tu disposición, y ojalá que podamos tener un 2.0 de este tema, porque o sea, siguen y siguen llegando preguntas y saludos para ti, así que vamos a tener que tener otro espacio de todas maneras. Y yo creo Gracias. también tal vez vamos a hacer alguna publicación o algo de cómo difundir este libro que anunciaste al principio, porque en el fondo entiendo que resume o posee todas estas reflexiones que hoy día compartiste de manera muy resumida. Sí, sí, es una idea, es un libro para padres, básicamente, ¿no? De divulgación para padres. ¿Y está online o está... Está online, es un ebook, sí, está en ebook. ¿Y en qué página se podría buscar? No lo sé, pero uno pone adolescentes sin marihuana y aparece. Y sale, ok, ya, bueno, Sí. ahí está. Es que me estaban también preguntando por cómo conseguirlo. Muy bien, bueno, yo agradezco nuevamente y a las personas que nos han acompañado, llegamos a 200, casi 260 y ahora, siendo las 6:30, se mantienen 230 y tantas, así que eso habla de la importancia y también de la calidad de tu presentación, Gabriel. Yo quiero invitar a todos quienes nos acompañan nuevamente a ser socios de ISUP y también anunciarles que la próxima semana tenemos otro webinar, esta vez dedicado al alcohol en el espacio recreativo, a cómo prevenir, cuáles son los desafíos de la prevención para jóvenes en espacios recreativos, el próximo jueves a las 12 del día, y en los correos, es más probable, en las redes sociales va a estar anunciada esta actividad para que se puedan inscribir. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ISU Global y a Diana Crossan por su apoyo en esta actividad, y les deseamos una buena tarde, buenas noches. Gracias, Muchas Lorena. gracias, Gabriel.